Qué bendición encontrarnos nuevamente para abrir la palabra de Dios. En esta ocasión para hablar sobre el amor de Cristo. Estamos estudiando el libro de Juan, estamos contestando a las preguntas que nos envían al número de WhatsApp, así que va a ser un privilegio en esta ocasión abrir la Biblia y ver qué tiene Dios para decirnos. Tenemos tantas preguntas, tantas inquietudes en nuestro corazón. Hoy el mundo anhela escuchar la voz de Dios. Hay ausencia de la voz de Dios por doquier, porque cada vez se va con menos frecuencias a la palabra de Dios. Pero en esta ocasión queremos volver a la Biblia. Queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero oír tu voz. Y para eso tenemos que mirar las líneas que fueron inspiradas en las Sagradas Escrituras. El tema de hoy se titula Mandamiento de Jesús. Pero antes vamos a contestar a algunas preguntas que nos enviaron de diferentes partes del mundo, preguntas a las cuales la Biblia da una respuesta certera. La primera pregunta de este programa la envió Oliver García de Chicago, Estados Unidos. Pregunta, ¿qué opina usted sobre las familias que tienen un santo en su casa? ¿Les trae maldición colocar una imagen de San Expedito, por ejemplo? Bueno, en varios países, en varias ciudades, hay diferentes santos. ¿A qué le llaman santo las personas de hoy en día? A otras personas en el pasado que hicieron cosas buenas y en el presente se las recuerda a través de una estatua, a través de un monumento, a través de una imagen. Pero lo malo de todo esto también es que se les hacen peticiones a estas imágenes. Se las decora, se les deja ofrendas y claramente se convierten en ídolos. Y lo malo bíblicamente es que te aparta la fe que tenemos que tener solo en Dios. Recordemos los mandamientos, allí en Éxodo 20, 4 al 6. El Señor dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Claramente es un mandamiento no inclinarse, no honrar ninguna imagen, ningún ídolo, nada que nos haga apartar nuestros ojos del único Dios verdadero. Una imagen no trae bendición. Quizás Satanás ha llegado a confundir a las personas que un pedazo de material con forma de persona, que un pedazo de material pintado, que un pedazo de material con ojos, con boca, talladas, que te pueden bendecir, que te pueden ayudar, pero claramente uno está con esa imagen, le está diciendo al Señor, Señor, no quiero, no te quiero acá, Dios, en esta casa, voy a poner una imagen. Porque el mandamiento de Dios, que es cómo Dios expresa lo que espera de nosotros, nos dice claramente, no hagas imágenes, no te inclines, no las honres. Si tú me eliges como Dios, yo soy un Dios fuerte, también soy un Dios celoso. Yo hago misericordia con aquellos que guardan estos mandamientos, pero no tengo por inocente a aquellos que los transgreden. Poner nuestra fe en una imagen no nos va a salvar. Ustedes saben y han visto en varias ocasiones inundaciones, incendios, y cómo los dueños de estas imágenes las sacan, es decir, los dueños salvan a las imágenes, porque saben que la imagen, la estatua, el santo, no puede ayudarte en los momentos difíciles. Al final terminás vos salvando a la imagen porque es un pedazo de material con forma, pero sin vida, que no te puede oír, no te puede conceder peticiones. Allí en el libro de Isaías 44, 9 al 11 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden.
¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Claramente Dios nos recuerda que esas imágenes fueron hechas por otros hombres. Lo que estás colocando en tu casa, en tu altar, lo hizo otra persona, no te puede salvar, no te puede escuchar. Es una creación humana sin vida. El hombre no puede crear vida. Es más, si uno sigue leyendo Isaías 44, te dice Dios paso a paso cómo alguien forma una imagen, que corta la madera, que le va dando forma, que transpira, que se cansa. El hombre que prepara esta imagen deja lo que está haciendo, va a comer, vuelve, le da una pintadita y vos después terminás inclinándote. Cualquier persona que esté practicando esto está en pecado. Lo más triste es que está lejos de Dios. Está poniendo su fe en un material, en un yeso, en una madera, en un pedazo de escombro con forma, que para nada puede ayudarte. Ni siquiera aquellos que lo crearon pueden ayudarte. Yo cuando paso por las santerías veo muchos objetos que las personas consideran como de valor espirituales, que te pueden ayudar, que te pueden acompañar. Es más, colocarse un crucifijo, esa cruz que te cuelga del cuello, no puede hacer nada por vos. La fe que colocas en objetos es pecado delante de Dios. Dice, no te hagas imagen de ninguna cosa, de lo que está arriba, de lo que está abajo, del hombre, de nada creado, nosotros podemos tomar y hacerlo un Dios. Nuestro Dios es el creador, está por encima de las estrellas, del sol, de la luna. Ni siquiera esos astros enormes son dignos de adoración. El único que merece adoración es el Señor, está claro. Esas imágenes, como te digo, no traen bendición. Satanás puede hacer que esas familias estén cegadas, que piensen que no tienen problemas, que estén bien económicamente, para que ellos no sientan la necesidad de buscar a Dios. Pero tarde o temprano, en la desgracia, esa misma gente se da cuenta de que el santo no puede ayudar. Vamos a la próxima pregunta que le hace Liliana Telles de Los Ríos, aquí en Chile. Dice, hace unos días escuché a mi pastor decir que lo que era pecado para el pueblo de Israel ahora ya no se cuenta como pecado. Entonces me quedó la duda de qué está bien hacer y qué no, porque dijo que los judíos tenían muchas leyes, pero ahora estamos bajo la gracia y el pecado no tiene poder sobre uno. Dijo que solo hay que amar al prójimo. Como siempre le digo a la mayoría, está muy bien que nos cuestionemos lo que dicen las personas, que comparemos todo con las Sagradas Escrituras. Si lo que dice alguien no puede ser argumentado con la palabra de Dios, lo que dice es una simple opinión. Si lo que dice una persona, un pastor, no importa el cargo, el puesto que ocupe, si lo que dice no puede afirmarse con un categórico así dice el Señor bíblicamente, entonces lo que dice es opinión. Escuchemos a Dios. ¿Qué dice en su palabra? En su palabra el Señor dice qué es pecado y qué no es pecado, qué se considera pecado y qué no. Sabemos mediante la palabra que los judíos estaban llenos de leyes. En Éxodo 20 Dios escribió los 10 mandamientos, mandamientos eternos que se mantienen a lo largo de la Biblia. Pero a partir de Éxodo 21 escribió, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Es un mandamiento para su tiempo, para el tiempo del pueblo de Israel que salía de Egipto antes de Cristo. Porque luego de Cristo el Señor dice, la ley decía ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, amen hasta a sus enemigos, ámenlo. ¿Te lastimaron? ¿Te quitaron un dedo? No hagas lo mismo. Devolvele amor a tu prójimo, incluso a tus enemigos. Entonces Cristo deja de lado ciertas leyes, pero la ley de Dios la mantiene intacta. Él dice, yo no vine a cambiar la ley, no vine a abolir la ley de Dios,
pero las ordenanzas que fueron dadas y escritas por Moisés, esas sí fueron dejadas de lado. Vamos a ver qué dice la Biblia. En 1 de Juan 3:4 nos define qué es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En primer lugar, ¿qué es pecado? Cuando decimos pecado estamos hablando de infracción de la ley. Si yo digo, has cometido pecado, es porque has quebrantado uno de los 10 puntos de la ley. Robaste, has cometido pecado. Mataste, adulteraste, deshonraste a tus padres, te inclinaste delante de una estatua, tomaste el nombre de Dios en vano. Cualquiera de los 10 se considera como pecado. Ahora, si vos no le robás al que te robó, es decir, si no seguís la ordenanza de Éxodo 21, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, no se considera como pecado, porque Cristo dijo, amá a tus enemigos. Tu deber es amar. ¿Y qué es amor? Amor es el cumplimiento de la ley, dice la palabra de Dios, pero de la ley de Dios. Si yo amo a Dios, no voy a tener otro Dios fuera de Él, lo voy a respetar, etc. Si amo a mi prójimo, no le voy a mentir, no voy a robar. La ley se resume en amor. Vamos a ir a otro mandamiento para ver qué es pecado, porque queremos definir qué es pecado. En primer lugar, dijimos que pecado es transgredir la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Qué más es pecado? Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es el pecado que se conoce como pecado de omisión. Si yo veo que se está haciendo algo mal y puedo, dentro de mis posibilidades, hacer algo bueno y no lo hago, estoy cometiendo pecado. ¿Se dan cuenta? No estoy transgrediendo los 10 mandamientos, pero sé que debía hacer algo bueno y no lo hice. Cometí pecado. El joven rico guardaba los 10 mandamientos, pero él debía seguir a Jesús, hacer algo bueno. Debía vender sus posesiones y dárselas a los pobres. Debía hacerlo. Eso era bueno. Y no lo hizo. Eligió su vida de pecado, por más que guardaba 10 mandamientos. ¿Qué más es pecado? Primera de Juan 5:17 nos dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Claramente, si yo cometo alguna injusticia, si no soy justo, estrictamente justo con mi vida, con los demás, estoy cometiendo pecado. La injusticia también es pecado. Pero entendemos principalmente que lo que más se define como pecado, lo más nombrado en la Biblia, es el quebrantar la ley de Dios. Allí en Santiago 2:11 se nos dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, si yo guardo un mandamiento y el otro no, soy pecador, quebranté la ley de Dios. Quebrantar un punto es quebrantar la ley de los 10. Ojo porque miren, hay muchos hermanos que no voy a mencionar denominaciones, pero hay muchos hermanos que guardan 8 mandamientos. Porque no guardan el segundo, que dice no te inclines delante de estatuas. Hay iglesias que enseñan a inclinarte delante de estatuas. Y el cuarto mandamiento de la ley dice acuérdate del día sábado. Hay iglesias que se acuerdan del día domingo, se congregan en domingo. Luego hay otras iglesias que saben que inclinarse delante de estatuas está mal. Guardan 9 mandamientos. Guardan 9 menos el que dice acuérdate del día sábado. Ojo con decir este mandamiento sí, este no. Los 10 mandamientos son eternos. La ley de Dios es eterna. No puede haber ni una sola tilde que esté mal en la ley, porque el autor de la ley es Dios. La escribió con su propio dedo, no lo dejó a Moisés escribir. Dijo, yo lo voy a escribir. Y le entregó la ley a Moisés en el Sinaí. Esa ley será la norma de juicio el día de mañana, cuando Dios haga pasar por el juicio a todas las personas, tomará su ley
comparará la vida de cada persona con la ley. Y eso lo estudiaremos más adelante también. Pero vamos a un texto más. En Romanos 6:15 dice, ¿pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Liliana comentaba que el pastor dijo, ahora ya no debemos guardar mandamientos porque estamos bajo la gracia. Pero Pablo dice, ¿pecaremos porque estamos bajo la gracia? No. ¿Quebrantaremos algún punto de la ley porque ahora estamos bajo la gracia? De ninguna manera. El que estaba enseñando eso no conoció lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a pecar incluso después de haber recibido la gracia? Pero sabemos que todos somos pecadores. El que dice que no cometió pecado es un mentiroso, dice Juan. Todos hemos fallado, pero no nos encariñemos con el pecado, no practiquemos el pecado. Si tú caíste una vez, 2 veces, te arrepentiste de tus pecados, arrepentimiento es abandono de pecado. No lo vas a volver a hacer. Pero si lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, y te congregas y lo vuelves a hacer, y te bautizas y lo vuelves a hacer, entonces estás practicando el pecado y dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado no conoció nunca a Cristo. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En resumen, todo lo que escribo, dice Juan, lo hago para que finalmente tomen la decisión de no pecar. Pero si alguno se hubiera equivocado, hubiera pecado, tranquilo, tenemos un abogado intercesor. Ahora eso no significa que como tengo abogado, voy a estar practicando todo tipo de pecados. Y finalmente Juan dice en el capítulo 5, versículos 2 y 3, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El pastor a Liliana le dijo, solo hay que amar, pero Juan dice, ¿cómo sabemos si estamos amando a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Vayamos a Éxodo 20. Miremos, si hay algo mal en la ley o si hay algo mal en nosotros. Porque cuando nos miramos al espejo de la ley, dice Santiago, tenés 2 opciones. O decís, la ley está mal, o decís, yo estoy mal y cambiás. La mayoría eligió cambiar la ley. Yo elijo cambiar mi vida. Y cada uno tendrá que tomar su decisión. Si cambio la ley de Dios o si cambio mi vida para gloria de Dios. Ojalá que podamos tomar esa decisión de no pecar, pero si hemos caído, que cada día busquemos a Jesús para poder tener salvación. La siguiente pregunta la envía José Morales de Guatemala y nos dice, sé que nadie sabe el día ni la hora de la venida de Jesús, pero ¿cómo podemos saber que estamos en el tiempo del fin y a la vez no saber cuándo llegará Cristo? Bueno, con José tuvimos una charla larga. Preguntaba ¿cómo podemos decir Jesús viene pronto si no sabemos cuándo? ¿Y cómo podremos saber cuán pronto es pronto si no conocemos las señales? Entonces es un tema importante este. Hay que conocer las señales. ¿Qué es lo que va a pasar antes de la venida de Jesús? Pero lo más importante es saber qué nos dijo Jesús acerca de este asunto. Allí en Mateo 24:33, Él dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Recordemos que Cristo está mencionando una serie de eventos, hambre, pestes, guerras por doquier, injusticias de todo tipo. Cuando estas cosas sucedan, sepan que Jesús está a las puertas, es decir, está por regresar, ya viene. Ahora yo tengo que saber que todas son señales. El hambre no son simplemente estadísticas en un registro, en un periódico. El hambre es real, hay gente con hambre. Los terremotos están sucediendo
Todos los días hay un terremoto en diferentes lugares. Todo el tiempo estamos escuchando sobre guerras. Es más, a lo malo se lo está llamando bueno, estas ideologías de géneros que están adoctrinando a los niños, haciéndoles creer que lo malo es bueno, lo bueno es malo, es porque están retirando a Dios de las escuelas, de las instituciones, del mundo. Y al retirar a Dios ya la gente no puede discernir qué está bien y qué está mal. Cada vez hay más pecado y más señales que anuncian que Cristo viene pronto. Pero nosotros podemos hacer más para acelerar la venida de Jesús. En 2 de Pedro 3:12 dice: esperando y apresurando la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pedro nos dice, no solo debemos esperar, sino que debemos apresurar la venida del Hijo de Dios, apresurarla. Ahora, ¿cómo apresuro la venida de Cristo? Yo quiero que Cristo venga pronto. No importa si viene esta semana, tengo un montón de proyectos, pero más importante es que venga Cristo. Sí, quisiera formar una familia, emprender, viajar, pero quiero que venga Cristo. ¿Realmente lo deseo, lo anhelo? Entonces voy a apresurar su venida. ¿Cómo apresuro su venida? Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debo predicar el evangelio. Ese es mi deber. Sí sé que hay hambre, hay terremotos, se van a cumplir muchas señales, la marca de la bestia, la lluvia tardía, el fuerte pregón. Pronto el mundo entenderá, conocerá que Cristo viene. Mi deber como cristiano no es estar en una espera ociosa, no es cruzarme de brazos y mirar las noticias para ver cuántas señales más se están cumpliendo, sino levantarme y obrar, predicar el evangelio. Cuando la última alma escuche las buenas nuevas del evangelio y todos tomen su decisión final, si con Cristo o con el mundo, entonces ahí vendrá el fin. Yo sé que todavía hay personas que no escucharon, hay que predicar, hay que hablar, no hay que callarse, hay que hablar las buenas nuevas del evangelio, de que Jesús murió por los pecadores, de que por medio del arrepentimiento y el bautismo uno puede heredar la vida eterna. Tenemos que predicar, hermanos. La próxima pregunta nos hace Luis Martínez de Tegucigalpa, Honduras. Pregunta, cuando Jesús dijo que daba un nuevo mandamiento, ¿estableció uno que no estaba entre los 10 o resumió la ley en amor? Luis Martínez es un jovencito apasionado por el Evangelio. Me alegró mucho esta pregunta de parte de él porque nació de él. Él quería saber si cuando Jesús dice un nuevo mandamiento les doy, si está agregando uno ahora, es decir, Dios nos dio 10 mandamientos. Él quiere saber si el nuevo mandamiento de Jesús se podría sumar como un 11, como un 12, o es un resumen de la ley. Lo importante de Luis y a todos los que se hacen estas preguntas es ver qué dice la palabra de Dios sobre ese nuevo mandamiento. En Gálatas 5:14 se nos dice, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol nos dice, la ley de Dios se resume, no se modifica, no se anula, se resume en amor hacia el prójimo. Porque si yo amo, no voy a mentirle. Imagínate que el esposo le dice a la esposa, yo te amo, pero me estoy viendo con otra, me estoy acostando con otra. Queridos, eso no es amor. El esposo está en adulterio, está pecando contra Dios, porque está quebrantando la ley de Dios y está pecando contra su prójimo. Pero si ahora el esposo le dice, yo te amo, y el esposo permanece fiel a la esposa, ahí podría comenzar a creerse que es un amor verdadero, un amor genuino. Porque ama a su esposa y como ama a su esposa, no quebranta la ley de Dios.
porque realmente ama a su esposa y se conserva solo para su esposa. Entonces yo no puedo decir, yo guardo la ley de Dios y no amo a mi prójimo. Es lo mismo. Yo no puedo decir, yo amo a mi prójimo, pero el otro día me robé un banco. No puedo decir eso porque es lo mismo. Si yo amo a mi prójimo, ¿cómo voy a ir a robar, a perjudicar a otras personas robándole? Entonces, si amo a mi prójimo, voy a guardar la ley, y si guardo la ley de verdad, entonces estoy amando a mi prójimo. Toda la ley se resume en amor. Esa palabra tan profunda. Amor, esa palabra que abarca tanto. En el original, en el griego, si uno estudia, se le abre la mente. Lo que uno llega a comprender sobre el amor es tan impresionante que pasa más allá de los límites de la comprensión. Lo dice Pablo. Excede todo conocimiento este amor. Excede el conocimiento. Nunca vamos a llegar hasta un conocimiento tan elevado cuando estudiemos sobre el amor. Sobrepasa las profecías. Las profecías tienen una fecha de caducidad, pero el amor nunca deja de ser. Va más allá de los límites de la comprensión. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Primera de Juan 2:7 nos dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y este versículo es el que más responde a esta cuestión. Si es nuevo el mandamiento, si lo podemos agregar como un 11, un 12, o si es el antiguo. Y realmente, dice Juan, es el antiguo. El amor a Dios y hacia el prójimo es un mandamiento que hemos tenido desde el principio. Solo que Cristo resume, lo explica de manera más clara. Él lleva los mandamientos de tabla al corazón. Por eso Él dice, la ley dice no matarás, pero yo digo que si te enojas contra tu hermano, ya has pecado desde tu corazón. Y es la obra del Espíritu Santo. En el nuevo pacto dice que el Espíritu Santo escribe la ley en los corazones. Si tenemos la ley en el corazón, nos va a nacer guardar los mandamientos. Vamos a amar la ley. Vamos a amar a Dios y al prójimo porque la ley está escrita en las tablas del corazón. Y no en una piedra a la que tengamos que consultarle constantemente qué tenemos que hacer y qué no, sino en el corazón. Y yo quiero hablar de esto ahora para finalizar. Allí en Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros, que os améis así como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Cristo resalta esto del amor. Les doy este mandamiento, ámense unos a otros. Los demás van a conocer que somos discípulos de Jesús cuando nos amamos los unos a los otros. Hoy en día muchos queremos que la iglesia crezca, que los demás puedan acercarse a Dios, convertirse, pero el mundo nos observa y muchas veces nuestros fracasos en la misión es porque no nos amamos. La gente no nos distingue porque parecemos uno del montón, porque no nos amamos. Y en las iglesias, en lugar de amor, hay tolerancia. No es lo mismo amarse que tolerarse. Y yo he notado que en muchas iglesias los hermanos se toleran como para no caer en pecado. Bueno, no le hacen nada malo, pero en su corazón tienen enemistad hacia su hermano. Entonces lo toleran porque conocen lo que dice la palabra, pero no los aman de corazón. Y Jesús dice, ámense así como yo los he amado. En otras versiones se nos dice, los amó hasta el fin. Y estos verbos que aparecen aquí sobre amar son impresionantes. Este amor excede nuestro conocimiento. Este amor es profundo, como dice el apóstol Pablo.
que estudiemos sobre el amor de Cristo, estudiemos la longitud, comprendamos la anchura del amor de Dios, entendamos la altura y la profundidad del amor de Dios que excede todo conocimiento. Jesús dijo, nadie tiene más amor que sus amigos, que aquel que da su vida por ellos. Y Cristo dio la vida. Amar es dar, amar es entregarse, amar es sacrificarse. Y Cristo lo hizo por nosotros. Pero aquí dice, los amó hasta lo sumo, los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo. Esos verbos eis telos, que significa hasta el extremo, hasta lo máximo, desde lo profundo del corazón, hasta el punto más extremo, hasta el punto de no poder, de que nada sobrepasa eso. Así los amó, hasta más no poder. Cristo nos amó hasta el fin. Nos amó con intensidad, con profundidad, hasta el extremo. Y así nos pide a nosotros que amemos a los que nos rodean, que amemos a los que tenemos al alcance, a nuestra iglesia, a nuestra familia, hasta el final. Ese es el mandamiento, con un amor que nos mueve desde adentro hacia afuera, porque si no nace de adentro, quizás podemos tolerar a nuestro hermano, no hacerle daño, intentar evitar decirle palabras groseras, insultos, porque del corazón salen perversidades. Pero si lo amamos desde adentro, nos va a nacer hacerle el bien. No podría salir algo malo de nosotros hacia el prójimo si lo amamos desde adentro. No solo lo amaremos de palabras, sino con nuestra conducta, con nuestros actos, haciendo el bien. Ojalá que podamos alcanzar ese amor que nace desde lo profundo del corazón y que llega hasta los extremos sin límites. Un amor que excede todo conocimiento, un amor que todo lo sacrifica por el otro, un amor que sabe esperar, un amor que es fiel y paciente en los momentos que se lo requiere. Dios espera de nosotros y está esperando hace mucho que el pueblo manifieste ese amor y que el mundo nos conozca por ser discípulos de Cristo, por la manera en que nos amamos entre nosotros, no por la doctrina, no por el conocimiento, no por poner carteles, por buena publicidad, sino por el trato que tenemos los unos a los otros. Y cuando nos amemos con ese amor que excede nuestros conocimientos, entonces muchas personas querrán formar parte de lo que formamos nosotros, del pueblo de Dios. Muchos que hoy están lejos se aproximarán al pueblo de Dios por amor. El amor todo lo conquista. Dios sabe que si su amor no es suficiente para llevarnos a la conversión, entonces nada lo será, porque el amor es lo más grande que tiene y el amor es Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Dios no tiene amor como una característica o una cualidad aparte. Él es, su esencia es amor. Si realmente tenemos a Dios en nosotros, podrán decir los demás, esta gente es gente de amor, esta gente se ama, yo quiero ser como es gente. Y así podremos decir, o como dijo Pablo, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Y si hay algo, si hay un mensaje bíblico, si tenemos que resumir el mensaje de la Biblia en un texto, yo elegiría Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto se trata del amor de Dios, no de las doctrinas humanas, no de las elecciones humanas. Se trata de que Dios nos amó tanto que entregó todo lo que tenía a favor nuestro. Y como respuesta ahora espera que nosotros nos amemos con intensidad. No solo nos toleremos, no solo nos aguantemos, sino que nos amemos. Yo espero que esto pueda ser una realidad en tu vida,
en tu iglesia, en tu familia, y que pronto el mundo sea amonestado por el amor del Evangelio y que Cristo vuelva a buscarnos, a vivir una eternidad con Él. Dios te bendiga.